Antes de empezar con el video, te agradecería que me siguieras en TikTok, no subo nada nuevo XD, pero subiré algunos de los videos que tenía en el otro canal XD. En este episodio de 1000 maneras de morir, en el que, una pareja que trabaja en una compañía de desechos tóxicos tienen que llevar al desierto unos barriles de 2,4 diclorofenol para que termine su proceso químico. El chico se ve obligado por su novia a llevar los barriles, este se cansa de las quejas de su novia y le dice que lo haga ella misma, la chica empieza a llevar los barriles y empieza a caminar de espalda discutiendo con su novio, ella se tropieza con un inodoro y se cae con el barril encima, el barril se destapa exponiéndola a la sustancia tóxica y muere por ahogamiento y envenenamiento. Este episodio está basado en la muerte de personas que han sido intoxicadas por algún producto químico. Una familia murió intoxicada. Las víctimas ingirieron o inhalaron fosfuro de aluminio. El padre almacenaba tapones de plástico de botes de plaguicida para venderlos. El fosfuro de aluminio es un compuesto químico que los agricultores usan como plaguicida. Se vende en tabletas y comprimidos que se comercializan en sobres, tubos y frascos. En contacto con agua o humedad desprende un gas muy tóxico llamado fosfina. Inhalado a altas dosis y sin tratamiento la mortalidad es de entre el 70% y el 100%. Además de tos en los primeros momentos, la inhalación de fosfina puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, síntomas que presentó la familia y que los llevó rápidamente al hospital, pensaron que era gastroenteritis. En el primer registro realizado en el domicilio de las víctimas, encontraron algo que les llamó la atención. En la bañera de un aseo se guardaban varios sacos repletos de tapones de plástico. El padre de familia los había recogido, muchos de ellos en tiendas y fábricas, y los almacenaba a la espera de acumular una cantidad elevada para llevarlos a una empresa de reciclaje que le pagaba. Un saco guardaba muchos tapones compatibles con un frasco de un pesticida compuesto por fosfuro de aluminio. Los investigadores trabajaron con la hipótesis de que esos tapones tuvieran restos del compuesto y, probablemente la tarde antes del suceso, desprendieron gas tóxico tras entrar en contacto con agua o con la humedad ambiental en un cuarto con poca ventilación. En el siguiente episodio, Marinados, en el cual, los dueños de una familia acomodada estaban contentos con la llegada de una nueva sirvienta. Lo que no sabían era que ella era conocida como María Tifoidea, una joven portadora del virus de la enfermedad tifoidea. Por supuesto, ella era inmune a esta enfermedad. Antes de trabajar con los Lone Flows, le causó la muerte a todo aquel que le contratara como cocinera, para así robarles todo lo que tenía. Pero a pesar de ser inmune a la tifoidea, nada la salvó de morir años más adelante por una pulmonía. Este episodio está basado en Mary Mallon, mejor conocida como Mary Tifoidea. Mary Mallon nació en 1869 en Corkstone, Irlanda del Norte. En 1884 emigró a Estados Unidos para iniciar una nueva vida junto a unos tíos. En 1900 empezó a ganarse la vida como cocinera en una casa en Mamaroneck, Westchester, Nueva York. En menos de 2 semanas, todos los residentes contrajeron fiebre tifoidea. En 1901 se mudó a Manhattan y trabajó para varias familias acomodadas, que también enfermaron de la misma dolencia al poco tiempo de llegar ella a sus casas. En 1906, se afincó en Oyster Bay, Long Island, y se empleó como cocinera para la familia del rico banquero Charles Warren, que pasaba allí sus vacaciones de verano. 6 de las 11 personas que ocupaban la casa, la esposa de Warren, 2 de las hijas, 2 doncellas y el jardinero, enfermaron de fiebre tifoidea. Esta enfermedad estaba vinculada a barrios pobres en los que el hacinamiento y la falta de buenos servicios higiénicos provocaban serios problemas sanitarios. Así que el dueño de la casa, que no quería perder la adinerada clientela que pasaba en ella sus vacaciones, contrató los servicios del ingeniero sanitario George Soper, especialista en brotes de fiebre tifoidea. Su inspección para determinar la causa del brote fue exhaustiva. Analizó el agua potable, los inodoros y el pozo negro, y los descartó como fuente de infección. Soper empezó a sospechar de Mary Mallon, al saber que la cocinera se había ido sin dar explicaciones unas 3 semanas después del brote de fiebre tifoidea.
El ingeniero rastreó el historial de empleo de Mayon y descubrió que había trabajado para otras 7 familias desde 1900 y que en esas casas se habían declarado 22 casos de esa enfermedad, provocando la muerte de una niña. El microbiólogo Robert Koch había investigado poco tiempo antes algunos brotes de fiebre tifoidea en una panadería de Estrasburgo. La panadería estaba limpia y el suministro de agua en buenas condiciones. Koch descubrió que, años antes, la panadera había contraído la fiebre tifoidea y se había recuperado. Sin embargo, a pesar de estar sana, su organismo conservaba gérmenes tifoideos que ella contagiaba debido a su falta de higiene. Conocedor de este caso, Soper supuso que probablemente Mary transmitía la infección al no lavar convenientemente sus manos antes de manipular los alimentos. El ingeniero debía analizar muestras de sangre y heces de la cocinera para ratificar sus sospechas. Ante la negativa de Mary a cooperar, Soper se puso en contacto con el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. Las muestras tomadas a Mayon confirmaron la presencia del bacilo Salmonella typhi en su cuerpo, aunque nunca había mostrado ningún síntoma. Fue arrestada y confinada en la isla North Brother, frente a la costa del Bronx, Nueva York, en nombre de la seguridad pública. Mary encargó un estudio a un laboratorio privado. Los resultados fueron negativos, no había presencia de fiebre tifoidea en su organismo. Mary exigió su libertad, convencida de la injusticia cometida. Esta afirmación de que soy una amenaza perpetua en la propagación de gérmenes tifoideos no es cierta, soy una persona inocente. No he cometido ningún delito y me tratan como una criminal. Es injusto, indignante, incivilizado, dijo. La Corte Suprema de Nueva York denegó su solicitud y decidió apoyar la decisión del Departamento de Salud. En 1910, un nuevo inspector de salud decidió levantar la reclusión a Mary con el compromiso de que no volviera a trabajar como cocinera. Pero Mary no cumplió su promesa. Convencida de que no era portadora de la enfermedad e incapaz de encontrar un trabajo digno, volvió a emplearse como cocinera bajo el nombre de Mary Brown. En 1915, un brote de fiebre tifoidea se declaró en la maternidad Sloane de Manhattan. Afectó a 25 personas y 2 de ellas fallecieron. Las investigaciones condujeron hasta la cocinera. La opinión pública se puso abiertamente en su contra apodándola como María Tifoidea. El 27 de marzo de 1915, las autoridades del Servicio de Salud Pública pusieron en cuarentena total, por segunda vez en su vida, a Mary. Falleció durante ese exilio, el 11 de noviembre de 1938, 23 años más tarde, de una neumonía.